Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien y en esta semana nos volvemos a reencontrar, en este caso para hablar de qué es el trastorno de estrés postraumático. Bueno, para entender un poco este trastorno vamos a empezar diciendo que pertenece a la clasificación de los trastornos de ansiedad. Y es un trastorno que está caracterizado por la incapacidad de poder recuperarse de experiencias o situaciones muy atemorizantes de alto contenido de ansiedad, donde por lo general se ha visto en peligro la integridad física, eh, ya sea que estemos hablando de violaciones, de abusos, eh, de situaciones donde se corrió riesgo la vida propia e incluso la vida de otras personas. Eh, Catástrofes, grandes accidentes, o sea, situaciones de alto contenido traumático. Obviamente que estas situaciones generan efectos negativos en las personas, a nivel cognitivo, a nivel reactivo, a nivel emocional, a nivel anímico. Si estos efectos negativos persisten más de un mes, podemos estar diciendo que estamos frente a al desarrollo de un estrés postraumático. Si esto dentro de los primeros 4 o 5 días y hasta el mes tiende a desaparecer, se podría decir que la persona fue afectada por un trastorno de estrés agudo, pero del cual se recuperó. Pero si esto persiste, ya es para tomar en cuenta, para consultar, porque posiblemente sea un diagnóstico de estrés postraumático. Bueno, vamos a hablar un poco de los síntomas. Los síntomas los podríamos agrupar en 4 tipos. El primer tipo es los síntomas por experimentación. El síntoma por experimentación serían pensamientos intrusivos acerca del suceso, sueños recurrentes, pesadillas y reviviscencia. ¿Qué es reviviscencia? Es la sensación de experimentar el evento como si lo estuviera viviendo, con la sensación, con olores, con ruidos, a tal punto que, por ejemplo, es muy común escuchar en los relatos principalmente de violaciones, que las personas cuando tienen esas reviviscencias tienen la necesidad de volver a ir a bañarse porque se sienten sucias. Es prácticamente como volver a vivir el momento. Otro grupo de síntomas es el síntoma por evitación. El síntoma por evitación tiene que ver con evitar lugares, evitar situaciones, evitar personas que le recuerden el hecho. Qué sé yo, por ejemplo, si fue un accidente automovilístico, por ahí la persona deja de manejar, o si fue un evento nocturno, la persona deja de salir, o incluso la persona se aturde con hiperactividad para evitar los pensamientos que le recuerdan esa circunstancia. Otros de los síntomas son los síntomas de hipervigilancia y reactividad. Estos síntomas tienen que ver con no poder tener trastornos de sueño, con tener ataques de llanto o ataques de ira, estar constantemente tenso o nervioso,
siempre alerta, tiene que ver con personas que empiezan a tener problemas de sobresalto, que se asustan por nada, que al más mínimo ruido reaccionan. Y por último, los síntomas del estado de ánimo o los síntomas cognitivos. Y están relacionados con a veces imposibilidad de recordar momentos del evento o tenerlo borrado, problemas para concentrarse, desgano y falta de interés por los proyectos, por las cosas cotidianas, falta de proyectos, apatía. Estos son todos los, más o menos los síntomas que pueden rodear el trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, para diagnosticar un trastorno de estrés postraumático, el profesional seguramente va a evaluar una serie de cosas, pero entre ellas que estos síntomas que tienen que cumplimentar como mínimo un síntoma de evitación, un síntoma de experimentación, 2 síntomas de hipervigilancia o reactividad y 2 síntomas del estado de ánimo y cognitivos. Como mínimo tienen que cumplimentar esto, que se produzcan por un lapso de tiempo superior a 4 semanas y que realmente estos síntomas imposibiliten el día a día, lo cotidiano de la persona, que generen un malestar lo suficientemente alto y significativo como para invalidar el diario vivir. Bueno, con respecto al abordaje terapéutico, la Organización Mundial de la Salud lo que aconseja para el caso del trastorno de estrés postraumático es el acompañar un tratamiento terapéutico y un tratamiento con medicamentos. El terapéutico, hay 2 recomendaciones. Una es la terapia cognitiva conductual y otra, que se las voy a leer porque no la recuerdo de memoria, porque es una nueva técnica que se llama de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Aparentemente esta técnica facilita el procesamiento de toda esta situación. Los medicamentos que están, digamos, aceptados o recomendados, sería la palabra para este trastorno, son los antidepresivos, principalmente los antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina. Lo que no se suele recomendar son las benzodiazepinas porque está bastante demostrado que genera al contrario efectos bastante adversos con respecto al trastorno de estrés postraumático. Relajación y terapia de conversación son, digamos, todas las recomendaciones para el abordaje terapéutico. De todas maneras, esto siempre lo va a determinar el profesional, porque todo va a depender del grado de vulnerabilidad de la persona, va a depender del tipo de situación traumática a la que se vio expuesta, y en esa combinación de vulnerabilidad e intensidad de trauma seguramente es donde se va a determinar cuáles van a ser los abordajes terapéuticos. Bueno,
para cerrar el tema de la psicoeducación de hoy, no podemos dejar de mencionar la preocupación a nivel mundial de las organizaciones de la posibilidad que empiecen a aparecer muchos casos de trastornos de estrés postraumático, principalmente el área más afectada van a ser el área de la salud. Todos los médicos, enfermeros, auxiliares, psicólogos, camilleros, mucamas, que han estado trabajando de cara al COVID-19, muchísimas veces con cargas horarias excesivas, con pocos materiales para manejarse, con pocos recursos, con escasos elementos de protección, lidiando constantemente con la vida y con la muerte, y ni hablar de aquellos médicos que han estado en el dilema moral de tener que elegir a un paciente o a otro para hacer uso de un respirador, por ejemplo. Esto va a acarrear posiblemente en el devenir de los meses muchísimos casos de estrés postraumático. Otro sector que es de preocupación van a ser los familiares de las víctimas del COVID. El hecho de no poder despedir a sus seres queridos, el hecho de no poder cumplir con esos rituales, que en muchísimos casos los velorios, los entierros, dan como un cierre a un duelo donde la persona puede realmente tomar conciencia de lo que pasó. En estos casos han tenido que despedir a sus seres queridos de una manera totalmente diferente. La última vez que los ven son el día que lo internan, y de verdad que es muy difícil de sobrellevar. Y también es preocupante pensar en que esto pueda llevar a duelos no resueltos, duelos postergados, y quizás a futuras depresiones mayores o incluso estrés postraumático. Esto lamentablemente van a ser los efectos colaterales de la pandemia, entre otros. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Deseo realmente que esta psicoeducación haya sido de mucha utilidad, y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.